Hola a todas las personas que nos acompañan en esta emisión del podcast de Otros Cruces. Agradecemos mucho su interés por seguir este espacio de reflexión, en el que, como siempre, procuramos abordar los temas desde el diálogo, la horizontalidad y sobre todo desde la pluralidad. Hoy no va a ser la excepción. Nos aguarda una plática sin duda muy interesante en la que vamos a tener la oportunidad de platicar sobre el libro que lleva por título Religarnos más allá del monopolio de la religión, que pues ya desde el título lanza varias provocaciones para la reflexión. La obra es de autoría de Elías González, que nos acompaña hoy, y a quien agradezco enormemente por aceptar la invitación. Bienvenido, Elías. Muchas gracias, Mariana. Muchas gracias a Otros Cruces. Un saludo a las amigas y amigos del espacio y pues un gusto estar aquí con ustedes. Muchas gracias a ti. Voy a leer nada más una semblanza muy breve de Elías, con el propósito de que quienes nos escuchan conozcan un poquito sobre su trayectoria. Él es filósofo y escritor, se ha interesado sobre todo en el diálogo interreligioso e intercultural, así como en la mística y su dimensión crítica y antisistémica. Ha caminado con distintas comunidades de pueblos originarios, colectivos y grupos religiosos, y participado en iniciativas interreligiosas a nivel nacional e internacional. Además, es autor de varios libros, entre los cuales se encuentran Siete místicas para transitar los tiempos actuales, Encuentro, Religación y Diálogo, Impotente Ternura, Convivencialidad y Resistencia Política desde abajo, y Gustavo Esteva, Vida y Obra de un Intelectual Público Desprofesionalizado. Estos son solo algunos de los libros que ha escrito Elías. Fue colaborador de la Universidad de la Tierra Oaxaca y actualmente coordina la cátedra Jorge Manzano del ITESO. Y aquí pues también aprovecho para invitarles a seguir las actividades de la cátedra. No sé, Elías, si quisieras platicarnos un poquito al respecto antes de entrar en materia. Claro, pues sí, un gusto. A lo mejor solamente agregar, tomando en cuenta de que este es un podcast internacional o de América Latina, pues yo estoy en Guadalajara, México. Ahí nací y me he desenvuelto aquí, también en otros países y estados de México, pero radico ahorita en la ciudad donde nací. Y el ITESO, que es la Universidad Jesuita de Guadalajara, me invitó a crear un programa a- alrededor de la interreligiosidad y la mística, que es lo que yo más he trabajado, y creamos la Cátedra Jorge Manzano, quien fue un jesuita que dedicó su vida al impulso justamente del diálogo interreligioso, de la comprensión entre distintas culturas, acompañamiento de jóvenes, incluso de exiliados políticos de dictaduras latinoamericanas cuando él vivía en Dinamarca, en fin, entonces recuperamos como ese gesto de este jesuita que fue profesor de muchas generaciones, incluyendo la mía, de que estudiamos filosofía y que pues recuperamos estos gestos de Jorge, ¿no? Y la cátedra pues básicamente gira en torno a eso, apenas estamos iniciando, pero pues estamos muy contentos, contentas, entre otras cosas, creamos la colección Interfe, que va a ser una línea editorial sobre temas interreligiosos y que esperemos pues también estar compartiendo lo que vaya saliendo posteriormente también con ustedes. Excelente, gracias por la introducción. Creo que con eso ya vas picando a quienes nos escuchan para que se interesen por seguir las actividades de la cátedra, sobre todo si va empezando. Pues bueno, qué mejor que seguirle los pasos desde el principio. Bueno, pues el asunto que nos trae aquí hoy específicamente es discutir sobre el libro Religarnos más allá del monopolio de la religión. Tengo que decir que me siento muy afortunada de dialogar sobre esta obra ya por segunda vez. Y digo esto porque me parece que la temática central no solamente es interesante, sino que además es muy importante para repensar qué es lo que entendemos por religión, cosa que a veces parece como darse por sentado sin discutirse lo suficiente, pero además para cuestionar el papel de la religión en las sociedades contemporáneas a partir de dos líneas que yo encuentro particularmente relevantes. Por un lado, la distinción entre religión, espiritualidad y mística, y por el otro, la relación con el capitalismo, el colonialismo, el patriarcado, y pues en general la noción de artificialeza, que es otro eje conductor de la obra y en la que más adelante espero que puedas profundizar. Pero pues además tengo que decir que te aproximas a temas que se me hacen muy complejos, muy abstractos, y a pesar de eso lo haces a través de un lenguaje muy sencillo, de una redacción que es de esos libros que empiezas y ya no te quieres parar hasta que termines. Se siente un poco como platicar contigo, y mira que lo leí antes
de conocerte. Entonces, me gustaría que pudieras contarnos un poquito de qué manera surgió la idea de hacer esta obra, sobre todo en el entendido de que pertenece a una trilogía, que no es una obra independiente. Exactamente. No, pues muchas gracias, Mariana. También para mí un gusto estar platicando contigo ya por segunda ocasión de esta obra, que en efecto es la segunda presentación de una supuesta trilogía. Eh, Como tal, si es la segunda, la primera también ya está disponible. El primer libro se llama El dinamismo místico, mística, resistencia epistémica y creación del mundo nuevo. Y ese libro fue publicado por la editorial Alios Ventos y se puede conseguir también a través de Amazon en casi todo el mundo, pero también tiene la posibilidad de libre descarga si alguien quisiera conseguirlo. En el primer volumen de esta trilogía, pues se trata justamente de tratar de descubrir o de responder a la pregunta si el saber místico tiene algo que decir en la situación de colapso y crisis civilizatoria actual en medio de una guerra quizás, y cuando hablo de guerra no me refiero a alguna guerra concreta como las que están aconteciendo ahorita en ciertas geografías, que son síntomas de una guerra mucho más profunda de destrucción de la tierra, de dominio mundial, de cierto pensamiento hegemónico. Y entonces ahí yo con el dinamismo místico estoy proponiendo una cierta manera de entender la mística que sería un saber crítico frente a los saberes hegemónicos que quieren imponer solamente una visión de mundo y más bien estoy proponiendo la mística como un saber performativo, es decir, que se experimenta mientras se vive y que transforma a las personas y a los grupos, a las comunidades, a partir de esta relación con el misterio. Yo por mística comprendo, o digamos, la he definido en las siguientes palabras, mística como el dinamismo vital de apertura radical al misterio o a la misteriosidad de lo real. Y en este sentido, esto pues va trabajando un poco el primer libro de la trilogía, pero Religarnos, más allá del monopolio de la religión, es el segundo libro que retoma todas las reflexiones del primero, pero dentro, digamos, de una discusión como más enfocada al tema del monopolio radical de la religión. Este libro nace, por lo tanto, como este esfuerzo de pensar la intersección entre mística, filosofía y crítica antisistémica, pero digamos todavía más particularmente, este libro nace de todo un camino andado a nivel personal, digamos, dentro de los diálogos interreligiosos y la práctica espiritual, pero también de mi relación con Gustavo Esteva, que como bien mencionabas, un amigo y yo publicamos recientemente un libro que se llama Gustavo Esteva, Vida y obra de un intelectual público desprofesionalizado. Gustavo Esteva fue un pensador mexicano de bastante, digamos, importancia, no solo nacional, sino internacional. Fue discípulo y amigo colaborador de Iván Illich y fundador de la Universidad de la Tierra Oaxaca y por lo tanto impulsor de muchos proyectos antisistémicos dentro de las comunidades indígenas de México y de otras partes. Y entonces dentro de esta crítica, digamos, ilichana, esteviana a la modernidad, digamos, lo que ellos recuperan es esta crítica a la vida sustantivada, la vida moderna, industrial, tanto capitalista como socialista, o sea, que se basan a partir de la noción de la economía, del principio de escasez. Lo que recuperan es que la vida se ha sustantivado, es decir, hemos nosotros y nosotras cedido, a veces por la fuerza y a veces casi siempre ya a estas alturas sin darnos cuenta, nuestra potencia personal y colectiva de vivir nuestra vida a las instituciones. De tal manera que hablamos, por ejemplo, de educación en lugar de aprender. Hablamos de salud en lugar de sanarnos. Hablamos de gobierno en lugar de gobernarnos. Y así con los ámbitos de la vida que ustedes quieran, se las delegamos a las instituciones y vivimos vidas ajenas, vivimos vidas maquinadas, construidas, fabricadas por instituciones impersonales, supuestamente constituidas por individuos, pero en realidad sabemos que un individuo es un proceso cultural moderno, producto justamente del despojo y de la instauración de una homogeneidad a partir del principio de escasez económico, que lo que realiza al final del día es eso, la igualación de todos con todos, en donde ya no hay como esta condición de inédito de las personas, ¿no? Que las personas son más bien nudos de redes de relaciones. Entonces, en este diálogo con Gustavo Esteva, yo recuperaba
esta crítica al monopolio radical, ¿no? En el sentido de cómo la escuela o la escolarización ha, se ha convertido en un monopolio radical y ahora tenemos como ese chip insertado. Cada vez que queremos aprender algo, tenemos que escolarizarnos. Esto no significa necesariamente ir a la escuela o la universidad, sino este chip de que tiene que haber alguien que nos enseñe este sentido jerárquico, curricular, etcétera. Y entonces yo quiero recuperar cómo también la religión se ha convertido en un monopolio radical que enajena a las personas y a los grupos de su propio modo de religarse con la vida con mayúscula, con el misterio, con lo divino, con la liberación, ustedes llámenle como quieran, eso es otra discusión, pero el punto es que yo traslado, repito, como toda esta crítica al ámbito de lo religioso, ¿no? Y entonces junto con Gustavo, que este libro lo íbamos a hacer juntos y terminé haciéndolo yo por cuestiones de salud de él, pero lo discutíamos mucho y me acompañó. Este libro intenta ofrecer una crítica a cómo las religiones han cooptado o monopolizado la espiritualidad, que son todos estos términos problemáticos, ahorita ya los abordaremos, pero por lo pronto diría eso, y la otra cara es, ¿y cómo nos liberamos de ese monopolio radical? ¿No? Más o menos esos son el camino del origen y el argumento del libro. Muchas gracias. Estoy así como fascinada escuchándote, porque además, como decíamos al principio, pues sí, ya el título en sí mismo es bastante provocador y nos invita como a repensar un montón de estas categorías que a veces se usan un poco irreflexivamente, ¿no? Entonces, creo que una parte importante para quienes nos están escuchando es que puedas tú profundizar en la diferencia que hay entre religión, espiritualidad y mística, y de qué manera se vincula eso con todo lo que nos estás narrando sobre pues, el monopolio, la sustantivación, etcétera, en las sociedades contemporáneas. Por supuesto. Esta es una pregunta súper difícil porque con esto no quiero yo como ya definir de una vez por todas estos tres términos que yo creo que son indefinibles. O sea, es decir, yo creo que basta con que una persona cuando se refiere a religión, pues dejen claro a qué se refiere con eso y para que se dé a entender. Yo es lo que intento hacer en el libro, ¿no? Eh, Todas estas palabras son complejas, pero particularmente se ve de manera muy elocuente con la palabra religión, cómo se ha ido transformando como un dispositivo. Entonces, por poner el ejemplo, ¿no? El término religio, que inmediatamente nos vamos con la finta tradicional, ¿no? De decir que que religión viene de religare, etcétera, etcétera. Pues resulta que históricamente esto de religare es muy posterior en el proceso de la palabra. Religión, por ejemplo, en el siglo XVI español, en tiempos de Santa Teresa de Jesús o San Juan de la Cruz, significaba las órdenes religiosas católicas, ¿no? Por ejemplo, los franciscanos, dominicos, agustinos, jesuitas, carmelitas, etcétera. Y es hasta poco después que las religiones significaban primero las religiones cristianas, ¿no? El protestantismo, el calvinismo, el catolicismo, y hasta mucho después es que entendemos las religiones como ahora sabemos, las religiones del mundo, que hablamos de budismo, hinduismo, taoísmo, cristianismo, etcétera, ¿no? Entonces, eso es ya muy posterior, hay como toda una genealogía del término. Y entonces, para mí, ¿no? La religión, y eso pues es como algo propio de este libro, la relaciono directamente con la artificialeza. O digamos que en el libro estoy saltando constantemente entre definiciones de religión. Uno es esto, o sea, como la dimensión religiosa del ser humano es es esta condición que tenemos de vivir una vida siempre mitológica. Es decir, siempre vivimos en narrativas porque la realidad que experimentamos siempre está atravesada por el símbolo, por el mito. Y el mito en un sentido no negativo, ¿no? No como de lo falso, sino justamente de lo que creamos para entendernos y entender la realidad, pero en co-creación con esa realidad. O sea, la realidad también da de sí. De hecho, eso es mucho de la última parte del libro, ¿no? La realidad es la misteriosidad de esa realidad la que experimentamos y que de ahí surgen los mitos. Ahora, la religión puede cooptarse
digamos, y terminar en un mito desencarnado. Ahí es cuando yo planteo la diferencia entre un mito desencarnado y un mito encarnado. El mito desencarnado son estos mitos o esta dimensión de la religión cuando se convierte en un monopolio, significa que la religión, en lugar de acercarnos más a lo real, de ayudarnos a ir más profundo en lo real, más bien crea un mito que se desentiende de la realidad, el mito desencarnado, y construye castillos en el aire que ya no tienen ningún tipo de raíz, no tienen los pies en la tierra, por decirlo en estas palabras, frente a los mitos encarnados que sí lo tienen y están en constante proceso de desmitificación y remitificación, porque siempre va a haber mitos, siempre va a haber, entonces siempre es ese proceso. Y entonces la religión sería pues justamente la construcción de cómo pues estos mitos se van organizando colectivamente, se van poniendo pues de manera comunitaria, cómo van también acogiendo a las nuevas personas que viven en una comunidad, ya sea que vienen de fuera o neonatos en esa comunidad, para transmitirles la experiencia profunda que da sentido a ese grupo humano. El problema es que cuando la religión crece demasiado, se burocratiza además y comienza a convertirse también en un monopolio, porque entonces se transforma en una suerte de, pues sí, de institución que monopoliza la dimensión de la espiritualidad. Y ahí viene la segunda palabra, ¿no? Por espiritualidad, yo aquí estoy entendiendo algo pues bastante más como simple, que tendría que ver con esta dimensión humana, ¿no? Profunda, que se puede cultivar, así como tenemos una dimensión corporal, una dimensión mental, pues la dimensión del espíritu, entendida como cierta dimensión de lo humano y de la realidad total. Eh, Sin embargo, pues ahí también rescato otros conceptos de espiritualidad, porque también es una palabra que tiene su genealogía y es problemática, ¿no? Y por mística, pues ya más o menos lo decía, ¿no? Mística como eh, este dinamismo vital de apertura radical a la misteriosidad. Entonces, para mí, digamos que la religión es como, o sea, las tres se pueden referir a la misma dimensión. Ahí es un juego de lenguaje, pues muy complicado, para mí como tratar de resolver ese problema, pero por lo menos así es como yo lo estoy entendiendo en el libro, ¿no? Ya ahorita podemos hablar más al respecto. Sí, muchas gracias. Me gusta mucho la aclaración que haces porque a veces en el habla cotidiana e incluso académica a veces, me da la impresión de que se tiene la falsa noción de que lo religioso es como lo que está bien cimentado, bien consolidado, que tiene una gran tradición, ¿no? Y la espiritualidad se deja como en un segundo plano, como que eso no es tan, no está tan sólido como lo religioso, ¿no? Y creo que con esta aclaración que nos haces, pues aquí queda bastante evidente que no es el caso, por lo menos desde el planteamiento que tú estás haciendo. Entonces, escuchando también esto que dice sobre el mito descarnado y cómo la institucionalización de lo religioso de pronto puede llevarnos a crear mitos que están completamente alejados de la realidad, que me recuerda, por cierto, un poco, si no corrígeme, pero me recuerda un poquito a la colonización del mundo de vida de Habermas, ¿no? Eh, y creo que muchas veces cuando leemos cualquier obra, no solamente una obra de este tipo, solemos dejar de lado cuál es la posición de la persona que está escribiendo, o sea, desde dónde estás escribiendo, por qué te preocupa eso, por qué lo estás planteando de esa forma, ¿no? Y si bien ya nos has platicado un poco sobre el aprendizaje que tuviste con Esteba, pues me gustaría saber un poco de dónde salió toda esa reflexión, porque me queda claro que no es algo que se te ocurrió de un día para el otro, sino que hay muchísimo ahí de fondo. Entonces, no sé si pudieras contarnos un poquito desde dónde lo estás pensando. Claro, gracias. Qué bonita pregunta. Ciertamente es que detrás hay una vida de fondo, ¿no? Una serie de experiencias que podría recuperar algunas tan siquiera, ¿no? Por ejemplo, o sea, el Elías González de joven criado en una familia y algunas escuelas católicas y ver, por ejemplo, ¿no? Una inquietud espiritual profunda en mi interior desde muy niño y siempre, digamos, ser como, o sea, darme cuenta
de que había como niveles, por decirlo así, ¿no? Como ciertas personas, como hermanos o sacerdotes o religiosas, tenían como cierto acceso y ciertos privilegios religiosos que el resto, por ejemplo, en ese caso los jóvenes no teníamos, como si nosotros no supiéramos cosas o no tuviéramos experiencia espiritual. De ahí, por ejemplo, mi relación o mi trabajo en el diálogo interreligioso, también como esa suerte como de obligación o de imposición por definirte religiosamente. O sea, es decir, cuando tú te participas en un encuentro interreligioso, los formularios para participar es, pues, ¿cuál es tu religión? ¿No? Y entonces todo eso, pues, me lleva a pensar también, pues, de pasar de conocer muchas tradiciones, de explorar distintos caminos espirituales, conocer distintas comunidades espirituales y religiosas, pues también como que todo eso está detrás. Y lo digo en la introducción al libro, ¿no? Este libro es para mí una suerte como de ajuste de cuentas con la religión. Yo platicaba con Gustavo Esteva, y él me decía, tú ya no puedes tener religión. Y yo como que no le captaba al inicio porque yo decía, bueno, sí, o sea, ciertamente tengo una herencia cristiana fuerte, pero pues me es difícil definirme como una persona católica estrictamente, no sigo los ritos, yo no practico per se la economía de los sacramentos, por ejemplo, eh, y al mismo tiempo llevo desde los 19, 18 años practicando budismo. En este momento soy practicante zen, y sin embargo no he dejado mi herencia cristiana porque la asumo, la abrazo y la mística cristiana me fascina. También tengo un trabajo profundo con las comunidades originarias y me han marcado un montón y he trabajado con plantas sagradas y demás. Entonces yo decía, pues como que, o sea, sí, entiendo, no tengo religión como en el sentido, pero tampoco me sentía cómodo con esa noción de que, y eso es como eso es la cuarta parte del libro, justamente, esa espiritualidad sin religión. Nunca me ha caído bien esa frase, nunca la he como, no solo no he entendido, sino que me parece que no tiene ni pies ni cabeza, y eso a lo mejor lo hablamos más adelante. El punto es que con este libro yo hago un ajuste de cuentas con la religión y podría decir que un argumento, digamos, implícito en todo esto es que la religión no existe, ¿no? Que la religión es un constructo cultural y que en realidad no existen las religiones, no existen. Y eso es complejo de abrazar, eso es como un despertar que tiene que acontecer para mí, como liberarte de ese concepto, ¿no? Y que no tiene que ver con la negación de que efectivamente existen cánones, grupos humanos, no, o sea, esto de religión, esto de identidad religiosa, es falaz, pues es un castillo en el aire. Y la podemos decir para entendernos, ¿no? Por supuesto que cuando yo digo no tengo religión, no caigo en este extremo de lo que yo les llamo las religiones alternativas, que son que es esto de espiritualidad sin religión, que es, es que yo creo en todo y yo, no, eso también es un camino y eso también es hasta colonial a veces, ¿no? Eh, pero eso está detrás, o sea, como esta inquietud de cómo me libero de ese concepto, ¿no? Que hace mosca para vivirla, o sea, creo que este concepto de religión en este momento ya no está ya no está funcionando para podernos mover en la realidad presente, ¿no? Creo que tenemos que trascender eso. Y no digo que aquí esté la respuesta, pero sí considero que es uno de los obstáculos que tenemos que sortear, el liberarnos del monopolio radical de la religión con todo lo que conlleva, por ejemplo, la noción de identidad religiosa, etcétera, etcétera, pero como esta invitación justo a recuperar la dimensión personal y colectiva de vivir nuestra propia dimensión religiosa, espiritual o mística, como le quieran llamar, ¿no? O sea, el problema es la religión como sustantivo, no la religiosidad, ¿no? Si aquí de nuevo las palabras nos fallan, ¿no? Pero el sustantivo, como si existiera una dimensión humana, allá la religión, que además está totalmente plasmada de lo moderno, o sea, de que es privada, de que es individual, de que es elección, no, o sea, eh, habría que trascender eso, ¿no? Interesante. Fíjate que estaba pensando precisamente que pues me parece muy innovadora la obra precisamente porque lo que hace es cuestionar muchas de las premisas a partir de las cuales se han construido un montón de estudios de lo religioso, si es que se le puede llamar así.
desde las ciencias sociales, ¿no? Y entonces, esto último que dices, la religión como pues como una característica o como una dimensión de la vida que al atravesar por la modernidad o por la modernización se vuelve privada, se vuelve individual, cada quien elige racionalmente cómo ejercer su derecho a la libertad religiosa, bla, bla, y nada de eso pasa en la realidad, ¿no? Porque ni es privada, ni es individual, ni siempre se puede decidir, pero además también por mucho tiempo se asumió que la religión o la identidad religiosa es una, como decía también hace rato, ¿no? O sea, como que si me adscribo al catolicismo no puedo creer en absolutamente nada que se salga de ese molde, como si mi forma de interpretar la fe o la espiritualidad o lo que sea se fuera a quedar estática para siempre, ¿no? Y entonces como si las personas no fuéramos tampoco teniendo experiencias de espiritualidad distintas. Y creo que lo que haces en este libro, además de cuestionar eso, es algo que ya mencionabas al principio, tratar de sustituir religión por religarnos, ¿no? Entonces aquí la pregunta es, ¿por qué verbo? Y por qué además un verbo reflexivo, que no es cualquier verbo. Así es. Sí, en efecto, como bien dices, ahí está el asunto. O sea, la clave, digamos, o sea, hay como, el libro se divide en 5 partes, ¿no? La primera parte es sobre la artificialeza, que para mí la artificialeza, creo que vale la pena mencionar, es esta pretensión humana de crear el mundo a nuestra imagen y semejanza, un mundo a nuestro modelo, a nuestra conveniencia, un mundo paralelo. Y ese es un mito religioso, es un mito desencarnado que está presente desde los orígenes del patriarcado y que cruza toda la colonia y que cruza todo el capitalismo y que para mí además no es exclusivo de Occidente, ¿no? Sino que es una treta, por decirlo de esta manera, una posibilidad humana de cuando todos nuestros mitos se desencarnan, ¿no? Yo lo veo presente en la India, en muchas de las tradiciones, que además son conscientes de ello, ¿no? Por ejemplo, en el Zen se dice que puedes caer en la enfermedad Zen. Y la enfermedad Zen tiene que ver con esa suerte de desvirtualización de la realidad, que en lugar de conocer la realidad tal cual es, te creas un fantasma todavía más fantasmagórico que la ilusión en la que estabas, ¿no? O sea, el samsara se vuelve peor con la enfermedad Zen. Entonces, la artificialeza es esta suerte, ¿no? De odio del mundo y crear como una suerte de vía de escape. Llámese el paraíso de religiones o llámese el paraíso capitalista moderno, ¿no? Inmanente, pero igual de artificial que otras, digamos, o sea, igual de artificial y metafísico que, digamos, el paraíso, ¿no? El cielo de cualquier tradición. Eh, entonces la artificialeza es esa. Lo que hace la artificialeza es que nos aleja de la realidad, ¿no? Nos aleja de la realidad impidiéndonos sentir un mundo a nuestra escala. Nuestra condición humana, incluso físico-corporalmente, posibilita que el ser humano viva en un cierto mundo, en el mundo humano, pero no únicamente humanos, sino la escala de los seres que a nuestras escalas podemos percibir con nuestros sentidos. Por ejemplo, en este preciso instante, tanto tú como yo estamos siendo atravesadas y atravesados por microorganismos tan diminutos que ni nosotros nos damos cuenta de que nos están atravesando, ni los microorganismos son conscientes de la existencia de nuestro cuerpo. Estamos en dimensiones y por lo tanto en proporciones tan radicalmente distintas que proporcionalmente no nos conocemos. Pero el ser humano ha ido construyendo un nivel de artificialidad, o sea, el problema no es lo artificial, porque lo artificial es parte de lo humano, es el mito, ¿no? El problema es cuando se convierte en artificialeza, es decir, que la pretensión que lo artificial se vuelva lo nuevo natural. Y por lo tanto, eso hace que construimos una realidad ante la cual nuestro cuerpo es imposible, incapaz de percibirla. Y la sociedad que hemos estado construyendo, ¿no? Desde el patriarcado hasta la fecha, es una sociedad que requiere, o es un mundo que requiere de prótesis cibernéticas, de un montón de agregados corporales para poder sobrevivir en un mundo que supuestamente tendría que ser más sencillo, ¿no? Porque el gran argumento de la técnica desbordada moderna es vamos a hacer
el mundo del ser humano más sencillo. Ese es el objetivo Francis Bacon, por ejemplo, con su noción de controlar y entender y dominar la naturaleza para beneficio humano. Oh, sorpresa, ¿no? Como eso se desproporcionó, lo que en realidad hemos construido es un mundo tan complejo que ahora tenemos que estudiar 30 años de nuestra vida para poder medio sobrevivir en ese supuestamente mundo sencillo, ¿no? Entonces la paradoja de la artificial esa, que nos exilia, digamos, nos secuestra del mundo real y nos obliga a vivir en mundos abstractos de la economía, de los gobiernos, de puros fantasmas lingüísticos. Dime cuándo has visto al señor Estado, dime cuándo has visto a la señora Iglesia, no, o sea, no, son puros fantasmas lingüísticos. Y sin embargo les damos realidad ontológica con nuestra habla y con nuestra creencia. Y como decía Marx, ¿no? Parte del problema con la mercancía fetichizada es como el animal, ¿no? Es decir, el animal no existe. El animal no es más que una eliminación por definición de géneros, o sea, es decir, veo a un perro concreto, veo a un gato concreto, veo a un pescado concreto, veo a un ave concreta, y yo hago abstracción, es decir, pongo entre paréntesis lo real y creo la abstracción de el animal, pero el animal no me puede morder. Y el problema de la artificial es que le hemos dado vida a ese Frankenstein, y ahí ese es el argumento de Mary Shelley, ¿no? Esta abominación de la creación humana, este Frankenstein que hemos creado, que nos está mordiendo, ¿no? Y nos está destruyendo. Esa es la artificialeza. Entonces, para salirnos de la artificialeza, tendríamos que ir al fondo de la realidad, tendríamos que regresar a la experiencia de los sentidos, a ordenar los sentidos que se han ido desbordando por la artificialidad o cooptado por o por purismos religiosos, malentendiendo la espiritualidad como un afán de la otra vida y una negación de este mundo. Pero ya sea por la sobreestimulación de los sentidos o por la cooptación de los mismos, lo que necesitamos recuperar es una vida con sentido. Y cuando digo con sentido me refiero con un significado, pero también con una direccionalidad, pero también con una sensibilidad con los sentidos del cuerpo, viviéndolos para que podamos vivir una vida a nuestras escalas. Entonces, cuando podemos recuperar la relación verdadera, la relación directa con la realidad, comenzamos a vivir vidas realmente humanas en nuestros términos, en nuestras posibilidades y nuestras capacidades. Y eso es religarnos. Cuando nos religamos, cuando retornamos a la vida, cuando retornamos a las dimensiones más hondas de la realidad, vamos recuperando nuestra posibilidad personal y colectiva de vivir la espiritualidad o la mística, pero ya no desde las burocracias cupulares de las grandes instituciones que son parte de la artificialeza, que durante siglos se han construido como poseedores de verdad, etcétera, sino desde las relaciones concretas que nos constituyen a las personas de carne y hueso. Y entonces yo ya no soy, Elías González, el católico por identidad religiosa, sino que soy las relaciones concretas y reales que forman este nudo que le llamamos Elías y que está constituido por la relación que tengo con Mariana, por la relación que tengo con Nicolás, por la relación que tengo con Ana Belén, y entonces esta relación, y claro, en esas relaciones compartimos símbolos y aparecen símbolos como Jesús y que nos dan sentido, aparecen símbolos como el Nirvana que nos dan sentido, pero no porque me afilio a una institución, sino porque tiene sentido en esa relación carnal real que soy. Y ese es el religarnos, volver al cuerpo, volver a los significados personales y colectivos de la vida, pero una vida vivida, repito, a escala humana, no a escala de la artificialidad enorme, sino a lo que tengo enfrente y que mis sentidos me pueden dar noticia directa de ello. Entonces iría por ahí. Yo sé que de pronto es medio confuso, pero religarnos es liberarnos del fantasma de la religión y vivir la espiritualidad desde nuestras posibilidades reales, desde nuestras tradiciones. Gracias. Mira, creo que es una apuesta bastante ambiciosa en el sentido de, pues se sale por completo insisto, del esquema o del molde que tenemos en la cabeza, esto que le llamas género, ¿no? De la religión así, genéricamente, que no tiene absolutamente nada que ver ni con nuestras vidas cotidianas, ni mucho menos con las relaciones. Entonces,
Me gusta mucho la forma que tienes de repensar la espiritualidad. Yo aclaro que no tengo ninguna formación teológica, pero me hace completamente sentido lo que estás diciendo y lo comparto. Y en ese sentido, otra pregunta que me gustaría hacerte es, ¿qué retos te encontraste al redactar este libro, no? Porque, bueno, ahora lo platicas así, con total claridad, con absoluta certeza, pero imagino que no fue nada sencillo llegar a toda esta reflexión y mucho menos todavía estructurarla de forma que sea entendible, digerible para los mortales que no hemos estudiado teología ni filosofía y demás, ¿no? Entonces, eh, ¿cómo le hiciste? No solo para llegar a esta, pues no le quiero llamar conclusión, sino como esta reflexión preliminar. Y luego, ¿cómo hiciste para ordenarla? Porque yo creo que eso no es nada fácil y sobre todo en el entendido de que lo que estás haciendo es precisamente volver a la vida con sentido, dejando atrás las nociones abstractas que forman parte de esa o que expresan esa artificialeza. Wow, no es que de verdad, ahorita les cuento que, bueno, yo soy, coordino un blog que se llama Blog Amanecer, que tenemos el canal de YouTube y se los menciono porque ahí estamos subiendo estamos ahorita armando un grupo de lectura del libro, de Religarnos, y entonces ahí pueden encontrar gratis las sesiones del grupo de lectura, ¿no? Por si quisieran profundizar más en el texto. ¿Y por qué comparto esto? Porque ahora que lo estoy releyendo, digo, ¿a qué hora, o sea, en qué momento, o sea, cómo salió esto? ¿No? Y quiero seguir profundizando y quiero como escribir más cosas y seguir como compartiendo, porque yo mismo también digo, órale, ¿no? O sea, de dónde, cuándo? Y fue un contexto muy complejo. Este libro estaría yo diciendo que toma unos 4 años de gestación, 2 de redacción, pero 2 anteriores digamos, de trabajo como personal, de estar sacando notas, de leer, de estarme preguntando, discutiendo con Gustavo Esteva, con otras personas, y de pronto llega la pandemia, ¿no? Es decir, yo les empiezo a decir que en 2008 empiezo con la idea, pongo el esquema, yo estaba haciendo el otro libro, El Dinamismo Místico. Entonces veía cosas que me quedaban ahí pendientes y que quería seguir pensando, entonces anotaba y decía esto de religarnos. Entonces, 2018 empecé con las conversaciones con Esteba, las discusiones, y de pronto llega la pandemia. Y aproveché la pandemia como un encierro, y entonces 2 años, 2020, 2021 y el 22 que entregué el libro, pues me la pasé escribiendo, ¿no? Me la pasé escribiendo, dialogando, discutiendo. Y digamos que pues en buena medida de ahí viene un poco como la metodología o el camino de escribir, que fue también una suerte de terapéutica para mí. Fue como una manera, porque además hay un capítulo dedicado a la pandemia hasta cierto punto, ¿no? Fue terapéutico para mí escribir este libro, fue como comprender también desde esta visión lo que estaba sucediendo. Para mí la pandemia es uno de los grandes ejemplos de la artificialeza. O sea, este mito desencarnado que se basaba en el riesgo, y esto estoy hablando más allá de la discusión pro o contra vacunas, o sea, este no es el asunto, ¿no? Sino todo el fenómeno pandemia COVID-19 estaba inmiscuido dentro de todos unos asuntos que trabajo en el libro, ¿no? Entonces, pues va por ahí, o sea, fue mucha disciplina, fue mucho entrar y les digo, como una suerte de acomodar internamente muchos cuestionamientos, muchas dudas que las sigo teniendo. O sea, no es que ya escribí este libro y yo ya no tengo vida artificial, por supuesto que no. Yo también me enajeno y soy víctima de las instituciones, trabajo en una universidad, o sea, es decir, por supuesto que nos atraviesa eso, pero ese es el asunto, o sea, creo que el primer paso es darnos cuenta de eso y bueno, lo dejaré por ahí por el momento. Gracias por compartir esa experiencia y ese proceso que es como tan personal y tan íntimo. Eso se agradece. Y bueno, ya que estamos en confianza, también me gustaría saber qué nuevas preguntas te surgieron a partir de este libro, ¿no? O sea, yo sé, o ya me has contado que la redacción de una obra así no es cosa que sucede de un día para el otro, sino que implica un proceso muchísimo más amplio de lo que se ve
reflejado en las páginas a veces, pero también es verdad que terminas de reflexionar una cosa y te salen otras 25 preguntas de hacia dónde tendría que seguir esto. Entonces, ¿hacia dónde crees que tendría que seguir? Claro. Pues mira, la primera y más obvia, pues, y que a lo mejor ya se han preguntado quienes nos escuchan, ¿qué onda con el tercer libro de la trilogía? ¿No? Pues ese ya tiene temática, cero palabras escritas hasta ahora, quién sabe cuándo podré hacerlo, pero la temática es la incertidumbre radical. Para mí, de alguna manera, digamos, el primero fue sobre epistemología y saber místico, este fue sobre la religación, y quiero terminar como con esta parte de la incertidumbre radical, que para mí es de las notas de la mística, pero también en contraposición de lo que yo le llamo la incertidumbre artificial, esta incertidumbre creada por las propias instituciones supuestamente garantes de certezas, pero que en realidad producen exactamente lo contrario. El buen ejemplo, volvemos a la pandemia, ¿no? En realidad, pues la incertidumbre de la pandemia llega ante la caída, pues, de nuestros mitos de seguridad, de medicinas, etcétera, ¿no? Entonces, por ahí va. Entonces, esa es una, ¿no? Que está pendiente y por ahí. Otra que ya he trabajado más, porque me quedé eso como muy, muy fuerte, fue la profundización como les digo, la primera parte del libro Religarnos se refiere a la artificialeza. La segunda se refiere al monopolio radical de la religión. Entonces abordo como todo el tema del monopolio radical de la religión, cómo se construye eso. La tercera parte del libro es sobre las alternativas, ¿no? Sobre cómo se construyen socialmente ciertas alternativas, más allá del patriarcado, más allá del Estado, más allá de la democracia formal, más allá del capitalismo. La cuarta parte es sobre las religiones alternativas, como todos estos discursos que supuestamente se liberan de lo religioso, pero que en realidad son más de lo mismo. Y la quinta parte sobre la mística y el religarnos, ¿no? Ya digamos como un poco la propuesta. Entonces, la cuarta parte a mí me quedó todavía con muchas ganas de profundizar. Entonces, a partir de allí, yo inicié un proceso de escritura y de reflexión en el blog de Cristianismo y Justicia de España, de Barcelona, en donde periódicamente durante un tiempo escribí ciertos artículos sobre, por ejemplo, la medicalización de la espiritualidad, la psicologización de la espiritualidad, eh, etcétera, etcétera, ¿no? Como tratando también de pensar, y mi pregunta era sobre la ascética contemporánea. Y de ahí surgió un libro cuyo manuscrito tú ya más o menos conoces, que justamente todavía no está publicado, pero que esa sería como otra de las vías que me abrió esta investigación de religarnos. La pregunta por la ascética contemporánea. Es decir, y lo digo medio cómicamente, pero también con mucha seriedad, Buda no conoció los celulares. Santa Teresa nunca se quedó atorada en el tráfico. Confucio nunca tuvo que vérselas, digamos, con una suerte de problemas virales, me refiero viral de TikToks virales, ¿no? O sea, es decir, hay ciertas cosas que la espiritualidad contemporánea tendría que estar pensando en clave de ascética contemporánea, ¿no? Y para eso hay que entender cómo la espiritualidad actual o la mística actual se ve eh, condicionada e influenciada por el mundo moderno, por ejemplo, cómo la psicología, perdón, cómo la espiritualidad se ha convertido en una psicología, ¿no? Como hoy, en realidad, muchas de las narrativas de las nuevas espiritualidades son psicológicas, ¿no? Y cómo están atravesadas por procesos mucho más psicologizantes y médicos que, por ejemplo, religiosos y filosóficos, ¿no? Como la búsqueda religiosa, espiritual, mística anterior, digamos, era una suerte de búsqueda por algo muy profundo y trascendente a la persona, y como hoy parece ser más bien la meta de la espiritualidad, el bienestar del individuo, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos, digamos, hablar de una ascética contemporánea? Segundo, te digo, tercero punto, sería como la profundización en la artificialeza. Fue como una suerte de originalidad o propuesta del libro. La palabra no me la inventé yo, pero sí le doy como esta connotación pues ya más original en el libro. Y entonces yo tengo las ganas de hacer pues de escribir algo exclusivo de la artificialeza, ¿no? Y cuarto, pues también me quedé y sigo trabajando con estas construcciones
de lo religioso, ¿no? Actualmente pues estoy trabajando un poco en esto de la construcción jurídica de lo religioso, ¿no? Que son también tus temas, pero que también me llama a mí mucho la atención, así como pues también las ciencias sociales han creado la noción de religiones, también como lo jurídico lo estatal crean lo religioso, ¿no? Entonces ahorita estoy por esas líneas. Muchas gracias. Pues mira, vamos a estar esperando con muchas ganas que escribas todas esas cosas, porque todas suenan igualmente interesantes y creo que definitivamente valdría la pena profundizar en cada una de ellas. Y bueno, sobre todo de esto último que dices, me interesa muchísimo porque así iniciamos un poco la plática, ¿no? O sea, se da por sentado que cuando nos referimos o cuando usamos la palabra religión, todo el mundo nos estamos refiriendo a lo mismo y que además siempre nos hemos referido a lo mismo y para nada, ¿no? Es diferente en ciencias sociales, en cada área, en cada perspectiva, obviamente en cada contexto espacial y temporal, entonces creo que esto también valdría muchísimo la pena. Pero bueno, antes de seguir haciendo futurología, creo que falta una pregunta que es muy importante para quienes nos están escuchando, que es, ¿dónde podemos consultar el libro? Claro, pues miren, les cuento, el libro fue publicado por Kairos, por la editorial Kairos, que es una editorial española, que yo estoy muy agradecido pues por todo el trabajo editorial que las y los amigos de Kairos hicieron, porque además ni se los enseño porque esto es puro audio y no lo van a ver, pero es un libro pues que en lo personal pues me gustó mucho cómo quedó terminado, cómo quedó, digamos, la parte de la edición. Es un texto largo, ¿no? Son pues, más de 400 páginas de reflexiones, más la bibliografía y las notas. Es un libro de 450 ya total. Eh, y bueno, se puede conseguir, pues depende de dónde estén, pues en España, pues básicamente en varias pues librerías se puede conseguir el libro, pero si están en México o América Latina, habría que consultar las librerías que tienen distribución de la editorial Kairos, que en México son muchas, desconozco el resto de América Latina, sé que sí hay distribución en Argentina, en Chile, en Colombia, pero pues en algunas librerías me imagino. Sin embargo, el libro también está accesible, por ejemplo, en Amazon, ahí se puede pues pedir y te lo mandan pues creo que a cualquier parte de América Latina. También se puede conseguir en la plataforma Buscalibre, que también trabaja en varios países de América Latina, y también está disponible en sus versiones electrónicas, tanto en Kindle por Amazon como en ebook directamente en la página de la editorial Kairos. Pues ahí sería básicamente donde se puede conseguir. Muchas gracias, pues listo, ya no hay pretexto para no leerlo. Yo digo y sostengo que 450 páginas, pero que se van como agua, porque al menos a mí me pasó que quería saber más, más, más. Entonces confío en que después de esta plática, también quienes nos están escuchando, se animen a consultar el libro, que se animen, bueno, tal vez me estoy excediendo, pero que se animen a contactarte y también a abrazar el diálogo sobre estos temas, que, insisto, me parece crucial seguir discutiendo y seguir reflexionando. Así es que, pues, de nuevo, muchas gracias por aceptar la invitación. He estado encantada de entablar el diálogo contigo una vez más y espero que sea la segunda de muchas más, por favor. Muchísimas gracias, Mariana. No, pues yo bastante contento, bastante satisfecho con nuestra conversación. Pues invitarles, ¿no? A que conozcan estas reflexiones que, pues para nada intentan ser algo, pues ya definitivo. Seguramente en 20 años voy a estar contradiciéndome con nuevas ideas. Sin embargo, pues creo que por lo menos sí aporta a niveles un poco distintos de la discusión, pues más mainstream, diría yo, que está más común en el ámbito de la diversidad religiosa, la crítica a la institución religiosa. Este es un libro de crítica a la religión, pero no en el sentido tradicional de desmantelar los abusos de lo religioso. Por supuesto que esos existen y hay que señalarlos, pero no quiere ir hacia allá, sino mostrar justamente esta alternativa a otro nivel, que es el nivel del religarnos, de ir recuperando esta posibilidad humana
de relacionarnos con la misteriosidad de lo real y además hacerlo comunitariamente, ¿no? Los distintos religarnos, para mí, son los modos concretos de vida que los grupos humanos están haciendo en este momento, ¿no? Grupos que están construyendo el mundo nuevo, que se están emancipando del capital, que se están liberando de la escuela curricular, que están produciendo su propia comida y por lo tanto se liberan de la esclavitud y la dependencia alimentaria de las grandes empresas, ¿no? De alimentarias del mundo, que se están también construyendo nuevas maneras de organizarse para defender el territorio y para, por lo tanto, vivir la propia espiritualidad. Para mí, esos son los religarnos, son los modos nuevos que están surgiendo en la sociedad de vivir la vida desde la dimensión comunitaria y, por lo tanto, recuperando la dimensión profunda de lo real, que eso siempre ha sido la espiritualidad y que ya posteriormente pues, se puede, digamos, atravesar con nuestros lenguajes, ¿no? Cristianos, originarios, islámicos, budistas, pero que en el fondo pues se trata de recuperar la posibilidad de vivir la propia vida para religarnos antes de la pregunta de, de cómo cambiar la institución o cosas por el estilo, ¿no? Entonces yo me iría con esa invitación y de nuevo pues agradecer a Otros Cruces y a ti por el espacio. Claro, gracias a ti por compartirnos todas tus ideas y tus reflexiones. Ha sido muy enriquecedor no solamente leer el libro, sino además platicarlo contigo. Y pues también agradecer a quienes nos están escuchando y que se interesan por estos temas, por este espacio, que es lo que nos motiva a seguir con este proyecto. Muchísimas gracias de nuevo y seguimos en contacto.